Hoy en Cara a Cara platicamos sobre los temas del día y también le entramos al debate sobre los juicios políticos en Jalisco. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos, gracias por acompañarnos, estamos en Cara a Cara, 33 18 80 76 41 y saludamos a Augusto Chacón. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, un gusto estar aquí, buenos días a las y los radioescuchas. Augusto Chacón es director ejecutivo de Jalisco, ¿cómo vamos? Jesús Ibarra, profesor del ITESO, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio, a los acompañantes de la mesa. Jesús, Augusto, ¿cómo ven el tema de Venezuela? Un papel muy activo del gobierno mexicano, de la diplomacia mexicana en los últimos días. Nos enteramos hace algunas horas que fueron detenidos otra vez Ledesma y López, dos de los opositores más importantes al régimen de Maduro. No sé cómo vieron la votación del domingo pasado de la Asamblea Constituyente y el devenir de los sucesos que parece que no va a haber, al menos pronto, una salida política al problema en Venezuela. Es un asunto el de Venezuela que tiene muchas aristas y creo que una que nos atañe dos que nos atañen directamente es la muda radical de la tradición de relaciones exteriores en México, que ahora tenemos una injerencia directa en asuntos externos cuando había sido la famosísima doctrina Estrada que nos ponía discretamente en la tribuna de los sucesos o la vuelta internacionales. al güero Castañeda, ¿no? A la doctrina Castañeda. Pues sí, la búsqueda eterna de la enchilada completa. Ahora al mando de Luis Videgaray, que está aprendiendo, se está saltando una parte de la historia de las relaciones públicas, como relaciones 80 años exteriores. nada más, ¿no? Sí. Exactamente. Y la otra es esa especie de corral en que nos tienen los medios de comunicación. Parece todo demasiado orquestado, demasiada unanimidad respecto a lo que está sucediendo allá, y me parece que no nos están dejando ver lo que sucede con un movimiento que fue eminentemente popular en el inicio de Chávez, por más que algunas actitudes de y por supuesto las de Maduro, que son deleznables, no nos gusten. Hay en el fondo un asunto de deseo de la gente que se trabajó desde hace muchos años, que no nos están dejando ver los medios, lo están pintando solo en términos maniqueos, buenos y malos, ellos y nosotros, blancos y negros, y me parece que no estamos viendo a una buena parte del pueblo venezolano y una lucha que está ahí latente y que seguramente la presión internacional va a desactivar en beneficio de una oposición que curiosamente está actuando como si fuera de izquierda, aunque sus demandas son estrictamente capitalistas y de derecha. Ahora, Jesús, lo interesante es que México emitió, la Cancillería el domingo por la tarde emitió un comunicado donde, pues si no condenaba, al menos no reconocía los resultados de la Asamblea Constituyente. Y se me hace interesante porque hay tantas elecciones fraudulentas en el mundo, prácticamente cada 2 meses, las del norte de África, Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con algunos países del este europeo. Y es la primera vez que el gobierno mexicano emite un comunicado rechazando una elección de estas características. Me parece que hay tufo a elección, más bien a política interna, ¿no? Sí, ahora bien, creo que la doctrina Estrada de la que hablaba Augusto ha tenido un efecto perverso hacia México bajo la idea original de que yo no me meto con tu política interna, tú no lo hagas con la mía. Y en estas circunstancias como Venezuela, donde las instituciones quedan totalmente desacreditadas y donde se está buscando crear un régimen autoritario precisamente con una nueva constitución, sí. La única alternativa es que las vías internacionales empiecen a presionar y a funcionar. ¿Pero te parece constructiva la posición de México? ¿O te parece más bien que está pensando en la elección de 2018? Me parece que trae una agenda, obviamente,
y que tendría que ser México muy responsable sobre el pronunciamiento, sobre todo de recomposición institucional, más que de desconocer los resultados y hacer una presión en ese sentido, tendría que reivindicar las libertades democráticas de lo que se acaba de mencionar, de lo que señaló Augusto. Hay un movimiento popular que hoy por hoy está fuera de la agenda política en cuanto a sus reivindicaciones y en cuanto a la representación institucional que debiera de tener. Y eso es lo que creo que México tendría que tomar en cuenta si es que va a pronunciarse por la política interior de un país. Ahora me parece que el pronunciamiento tiene que ver más con los agentes y con los actores políticos del conflicto. O sea, hay esta idea, Augusto, de construir y decir Andrés Manuel López Obrador es Venezuela. Claro, bueno. Y por lo tanto, si gana Andrés Manuel López Obrador en 2018, nos va a pasar lo que está pasando en este momento en Venezuela. Claro, le viene muy bien al discurso sistémico del país lo que sucede en Venezuela, justo para denunciar cualquier opción que se salga de los cánones establecidos o permitidos por el juego pseudodemocrático electoral en el que estamos inmersos, y nada nos viene mejor que sentenciar una elección como la del domingo, que tuvo todas las irregularidades posibles, que Maduro está actuando para perpetuarse, que su nueva constitución es más un nuevo país, porque recordemos que cambió de nombre en 1999, apenas va a cumplir 20 años y ya se está planteando otra asamblea constituyente. Me parece que Maduro... Aparte de una asamblea constituyente sin oposición adentro no tiene ningún sentido, pues tienes que redactar una constitución. Porque sea aceptada por todos, no tiene ningún sentido. Sí, proceso. Pero otra cosa es que México se sienta con la altura moral como para criticar procesos de esas características. Y no lo que durante mucho tiempo tuvo la diplomacia mexicana, que es cómo le hago para poder mediar y poder resolver o participar en la resolución de conflictos políticos. Pasó en Centroamérica, pasó con los refugiados en su momento españoles, pasó con las dictaduras sudamericanas. Claro. Me parecía que el papel de México era más constructivo. Si bien tenía este objetivo de no te metas conmigo, de la doctrina Estrada, sí, el papel era decir cómo le hacemos para llegar regional a acuerdos, ¿no? Claro, el grupo Contadora, cuando los conflictos centroamericanos, México siempre jugó un papel muy importante, y llama la atención este relanzamiento de la política exterior mexicana, justo cuando Chávez agredió empresas mexicanas con expropiaciones. El gobierno mexicano fue muchísimo más mesurado, no metió la mano tan directamente al fuego por intereses de capital mexicano y digo, era otro régimen también, por supuesto. Es que ya incluso está contemplando la posibilidad de llamar a los embajadores y romper relaciones con Venezuela. Sí, es tremendo. Y lo raro es que no rompa relaciones con Arabia Saudita, que no rompa relaciones con esos países en donde asesinan gente por sus ideas. Incongruencia. No está pronunciándose México por derechos, libertades, instituciones, democracia, sino por un hecho coyuntural. Y por juego eso político. Es grave. Así es. A ver, yo sí creo que en este momento Venezuela está cerca de ser una dictadura. Si no es ya una dictadura, es un sistema autoritario donde los poderes están totalmente colapsados, donde el poder judicial no tiene ningún tipo de autonomía y está dominado por el chavismo, la comisión electoral igual, el parlamento le han usurpado prácticamente todas sus atribuciones, hay una asamblea constituyente paralela, es decir, es difícil pensar que Venezuela en este momento es una democracia, pero lo interesante es que México nada más condene a ese país. Y no lo haga con el resto de países que han vivido procesos similares. Y que los pronunciamientos sean estrictamente sobre cuestiones particulares de lo que está ocurriendo, como los resultados electorales. Exacto. ¿Qué pasa? Pues que eso suena a una andanada de críticas y de presión política más que una postura mediadora y de liderazgo que pueda reivindicar ciertos derechos del pueblo venezolano. Y sobre todo lo que siempre tuvo nuestra diplomacia es que si las cosas están como la pintan la mayoría de los medios de comunicación, principalmente los corporativos, los que dependen de 2 o 3 poderes corporativos globales, el país están como están, que me parece que la intervención de México debería ser más, como siempre fue, a favor de la gente y la ayuda humanitaria que en teoría debería estar necesitando, y no hemos parece hecho que nada no hay al respecto. ni cepillo de dientes, nada. Digo, por como pintan las crónicas de medios internacionales. Y una perspectiva eso, ¿no? de Estado, no una perspectiva estrictamente de gobierno y de agenda política de unos gobernantes contra otros. Eso no tiene sentido más que un sentido estrictamente político. Augusto Jesús, denme su opinión un par de minutos antes de irnos al corte
sobre toda esta polémica que ha habido sobre las esculturas en Guadalajara, sobre primero la de José Foros, ahora la pluma que se inauguró hace algunos días. No sé si tienen algún comentario sobre esto, si les parece una polémica interesante, si hay detrás algo que realmente sea discrecional y que tiene que ser condenable. ¿Qué les parece toda esta polémica por los monumentos en nuestra ciudad? Bueno, a mí me gusta la polémica, me parece que si algo demuestra Guadalajara... Bueno, si no este programa no existiría de entrada, entonces sí, qué bueno que nos gusta. Exactamente, a mí, pero la polémica en este rubro, si la ciudad genera pasiones, el arte en la ciudad genera pasiones, me parece muy bien que se haya puesto en la agenda, me parece muy arriesgado de parte de un alcalde que está buscando la ratificación, someter su programa tan abiertamente al debate público sabiendo lo que la ciudad provoca. Si los egipcios hubieran puesto a calcular las vidas que costaba hacer una pirámide, no tendríamos pirámides. O si Julio II se hubiera detenido a pensar en el costo de la cúpula de San Pedro y de la Capilla Sixtina, no tendríamos eso. Sí, nada más que ahí no tenían cosas que se llaman democracia, sino de acuerdo, ni licitaciones, ni a nada. Final de cuentas, ese es el otro rumbo que es el de la debate, decisión. ¿no? Porque a ver, en términos ese es el estéticos, otro rumbo. Te digo, por ejemplo, a mí la pluma se me hace bonita. Me parece bonita. Y me parece que aparte va en donde se puso. La maceta se me hace espantosa, hay que ver cómo queda al final. Claro. Pero ese es un debate subjetivo sobre el arte. Esa es otra. Lo que creo que es importante es el proceso. ¿Cómo se designan este tipo de obras? ¿Es porque el alcalde quiere o es porque los especialistas saben? Creo que es el falso debate. Un tema es en el que se han atrincherado una de las partes sobre el proyecto cultural de la ciudad. Eso está muy bien, nadie estaríamos en contra de ello. Por supuesto. Y la otra es la parte, si ustedes quieren, meramente administrativa, de transparencia, de cómo se está llevando a cabo ese programa, llámese cultural o del que sea. Que todos el hecho estamos de que sean en contra, asignaciones directas, que ¿no? sean el estilo personal de gobernar, ahora diría de asignar, parafraseando a Cosío Villegas, es lo que molesta, no la parte cultural. Entonces, el falso debate está en que tampoco es fácil en momentos, ¿no? Hay ligeros puentes. Los artistas elegidos son en efecto artistas reconocidos, que nadie pondría en duda sus cualidades, las cualidades estéticas de su obra. El asunto es que si el gobernante, más allá de estas consideraciones subjetivas, que no lo son tanto, la Secretaría de Hacienda tiene evaluadores de arte muy profesionales. ¿No lo podrían hacer universidades, por ejemplo, eso? Lo pudieron haber hecho universidades. Sí, la ECRO, no sé. Que determinar el precio para una obra de estas tiene que ser Por un lado, determinar el precio rango, no es complicado, insisto, la Secretaría de Hacienda tiene sus valores. Pasó con cultura, si te acuerdas, claro, Augusto. Claro. O sea, que hubo compra de obras artísticas a sobreprecio, o que los artistas decían que estaban a sobreprecio. Esa es la parte que molesta y que quisiéramos ver con mayor transparencia. Y si en obra pública se ha avanzado tanto para que haya una participación ciudadana, con mucha mayor razón se exigiría esa participación para un proyecto cultural de la ciudad. Y además llevaría toda una legitimidad detrás, fuertísima. Es que el que sea cultural no le quita el asunto de obra pública, o sea, se debe manejar exactamente igual que el resto de la obra pública, que ser un puente, que poner coladeras, que pavimentar, se debe manejar exactamente igual. Y también lo urbanístico, porque tampoco pueden ser ocurrencias. Si mañana el alcalde decide que haya unos arcos del Milenio atrás del Teatro de Gollado, pues no porque sea alcalde puede decir ese tipo de cosas. O sea, sí creo que tiene que haber personas que sepan de la ciudad, que sepan de su historia, que sepan de la arquitectura, del patrimonio, que digan, oye, tal vez esta maceta aquí no va, tal vez en este lugar sí, pero no en Aranzazú, o tal vez es mejor si está en esta zona de la ciudad. Es decir, que no sea tan discrecional el proceso. Es lo que decía Jesús, estamos haciendo una mezcolanza en el debate. Por un lado, la parte cultural, creo que el debate está interesante, está rico, qué bueno que en Guadalajara se discutan esas cosas. Por otro lado, el otro es un asunto administrativo de gobierno. ¿Cómo eliges? ¿Por qué eliges? ¿A quién asignas? ¿Cuánto te vas a gastar? Y dar cuenta de eso. Son dos debates distintos y me parece que el de la calidad estética se dará de aquí a que se acabe la ciudad, ¿no? Pueden pasar años como... Y no nos vamos a poner de acuerdo. Y no sucede nada. Hemos hablado de lo feo que es la Plaza Tapatía, muchísimos años, ¿no? Horrible la Plaza Tapatía, pero hay gente que le gusta, sí. Lo otro, bueno, pues que son medidas de gobierno que tienen que responder a los estándares de trabajo de cualquier gobierno para cualquier cosa en la que intervenga. Oigan, ¿en las calandrias les parece exagerado esto de motorizarlas o les parece que es para respetar los derechos de los animales? ¿Qué les parece el debate sobre las calandrias? Creo que también ahí hay un falso debate sobre los derechos de los animales.
Son bienes que el derecho debe proteger, pero bienes. Ahora, asignarles derechos nos mete en una complicación realmente a los animales. A los animales, sí. O sea, tú no crees en derechos de los animales. No. Crees que tienen que ser protegidos, pero tienen no, que no ser sujetos de derecho. Son bienes que el derecho debe proteger, como un árbol, por ejemplo, pero no es porque el árbol o el animal tenga derechos y se contrapongan a los derechos humanos o se contrapongan a los derechos de propiedad de las personas, en fin. Y tal vez aquí sí se puede, digamos, conciliar sí, entre la protección al animal y también seguir con la tradición, ¿no? Porque sí. Tú te vas a los países donde más defienden los derechos de los animales, el norte de Europa, por ejemplo, y hay calandrias, tú con caballos. Tú lo has dicho, creo que la mejor forma es igual que la explotación medioambiental, por ejemplo, de la madera. Chile lo hace muy bien, protege sus bosques porque tiene un esquema y un protocolo de explotación de bosques que precisamente logra que haya una reforestación fuerte. Eso tendría que ser igualmente con los animales. Tienes que garantizar la protección del derecho hacia ellos y entonces sí tener una explotación racional y sustentable del uso de los animales. Quizás se pudo haber llegado a una solución intermedia, sí usar estas calandrias eléctricas, pero asistidas por los caballos. Me parece que ya hay sistemas electrónicos donde pudo haber funcionado la las calandria. Horas, el peso del carruaje, ¿no? Claro. El asunto que no se dice es no solo el esfuerzo físico y el trabajo que implica para el animal, sino el tránsito que ya no permite en Guadalajara, si con trabajos permite más automóviles, las calandrias se convierten en un peligro para caballo y para los mismos usuarios, dado que no tenemos zonas específicas para que éstas presten el servicio y se mezclan con transporte de carga, con vehículos, con transporte público, etcétera, y eso termina línea de debate, claro. Vamos al corte, 33 18 80 76 41, el WhatsApp. Ya está con nosotros la diputada Fela Pelayo para platicar sobre juicios políticos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. El juicio político es el procedimiento de orden constitucional que realiza el Congreso para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón. Lo que se persigue detrás de un juicio de estas características no es la responsabilidad penal de un funcionario, sino su responsabilidad política por actos u omisiones. Sin embargo, a pesar de ser uno de los instrumentos constitucionales más importantes para combatir la corrupción política, lo cierto es que el juicio político se ha convertido en una pieza de intercambio entre los partidos políticos. Yo no procedo contra el tuyo, si tú no procedes contra el mío, y también procesos carentes de legitimidad, ya que nunca terminan de forma seria y con conclusiones. Al día de hoy, el Congreso del Estado tiene congelados más de 40 juicios políticos contra funcionarios públicos, como el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, o el ex magistrado del TAE, Alberto Barba. Y para platicar este tema saludamos a la diputada Fela Pelayo. ¿Cómo estás, Fela? Bien, gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, platícanos un poquito antes de que le entremos a algunos de los detalles, exactamente cuál es la propuesta en torno a este tema de los juicios políticos. Mira, para poner en contexto, además de lo que ya explicabas al auditorio en torno a los juicios políticos, explico 3 puntos importantes en este tema que estoy buscando modificar. El primero es que actualmente la ley fija causales de responsabilidad específica, pero sumamente subjetivas. Hablando de subjetividad, habla de que se llevará a cabo un juicio político cuando sean daños al patrimonio graves. Bueno, pues en el grave depende de quién lo esté viendo, valore, ¿no? ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo en este punto es que las causales de responsabilidad específica sean ahora sí mucho más específicas y se acoten. En este punto nosotros estamos proponiendo que sea sujeto de juicio político cuando se causan daños económicos o patrimoniales al Estado o que afecten el funcionamiento de la dependencia. Esto significa malgasto del dinero público, violación a los derechos humanos, abuso a la imposición de justicia, etcétera. Por otra parte, los procesos ahora tienen 1 año para llevarse a cabo. Si en 1 año la Comisión de Responsabilidades decide congelar
la denuncia del ciudadano, no pasa absolutamente nada. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se reduzca a 6 meses y en caso de que la propia Comisión de Responsabilidades no atienda esta denuncia en el periodo de 6 meses, entonces será la propia comisión la que puede ser parte o puede ser enjuiciada a través de un juicio político. Ahora, estamos cambiando la forma y les explico lo que pasa actualmente y lo que estamos proponiendo que pase, ¿no? Actualmente llega el ciudadano con su denuncia, llega a la Comisión de Responsabilidades, la Comisión de Responsabilidades define si es grave o no es grave y a partir de ahí comienza el proceso. Para poner en contexto también, en los últimos 8 años, 3 legislaturas, han habido 171 denuncias por parte de ciudadanos y solamente una se ha considerado grave y se ha concluido el caso de Lizayón. Es el único caso en 8 años. Entonces, como lo mencionas, es yo te protejo, tú me proteges y es más una herramienta de protección que de castigo. Nosotros estamos proponiendo que a partir de ahora el ciudadano llega con su denuncia, pasa a la Comisión de Responsabilidades, la Comisión de Responsabilidades únicamente verifica que tenga todos los requisitos de ley y la envía a el funcionario público denunciado. A partir de ahí comienza el juicio, ¿no? El denunciado, el funcionario público, tiene 10 días para responderle a la Comisión de Responsabilidades y entonces la Comisión de Responsabilidades, partiendo de estas causales específicas que mencionaba al inicio, tendrá que determinar o valorar si las pruebas son suficientes para proceder o no proceder, pero ya con las pruebas en la mano, no solamente partiendo de que yo considero que es grave o no es grave. Entonces, a partir de ahí estamos acotando esta posibilidad o estamos dejando de lado el que ya no sea tan subjetivo a la hora de castigar a un funcionario. Creo que es una herramienta individual que se puede utilizar. Anteriormente hemos estado trabajando en herramientas colectivas, ¿no? Las leyes que promovíamos de participación ciudadana, etcétera, partían de una colectividad, de hacer cualquier movimiento, exigencia, etcétera, a partir de la comunidad. Esta herramienta viene a ser parte de una herramienta jurídica que un individuo, cualquier ciudadano jalisciense, podría utilizar para castigar a un funcionario público que no hace bien su chamba. Jesús Augusto, sobre este tema del juicio político. Bien, qué bueno que haya un tratamiento ahora sobre el juicio político. Yo nada más diría algo, creo que el tema del juicio político en el legislativo, su naturaleza no tiene que ser o no tendría que ser sancionadora. Y creo que los problemas del juicio político que se tienen en cuanto a su uso precisamente de intercambio de intereses y de agendas, no es por la falta, por llamarlo así, de dientes, y sí algo por la discrecionalidad. A lo que voy es que el juicio político tiene que ser más bien una herramienta de contrapeso. No tendríamos que afilar más los dientes del juicio político y legislativo, sino lograr que sea una herramienta para hacer un contrapeso a los otros poderes. Por ejemplo, ahora que con las reformas que se tienen al sistema anticorrupción se tendrá un fiscal anticorrupción y un fiscal general muy poderoso, se tendría que tener también un juicio político autónomo, independiente, no para sancionarlos, que eso es sobre todo de orden civil, penal, administrativo. Pero, por ejemplo, la inhabilitación sí, ¿no? Inhabilitación. Que es sobre todo responsabilidad pública o política, ¿no? Cuando hay una responsabilidad política incumplida que no puede atender, y eso es muy importante decirlo, lo penal, lo civil, lo administrativo. Correcto. De hecho, el orden de esta iniciativa es a través del Congreso, se da de baja, se suspende por una temporalidad y en caso de incurrir en algún delito superior, por supuesto que las autoridades tendrán que atender este tema, ¿no? Augusto. Bueno, ya había salido este tema un poco con el debate que hemos tenido, el trabajo que hemos tenido alrededor del sistema estatal anticorrupción, el valor del juicio político como contrapeso, justamente porque se perfilan autoridades muy poderosas que les vamos a dar, en el caso de las fiscalías, por ejemplo, la posibilidad de intervenir teléfonos, de intervenir cuentas bancarias, ese poder tan grande. La posibilidad legal, ¿no? La posibilidad legal, sí, exacto. Porque creo que ya lo hacen. Tengo la ligera impresión, la sospecha. Programas de software. Sí, bueno, y creo que no lo van a dejar de hacer en ningún país del mundo. Pero justamente que estos fiscales, inclusive los magistrados magistrados administrativos tengan sobre sí la posibilidad de que el Congreso, actuando como representación popular, les diga, oye, espérate porque aquí estás abusando y ese abuso trae un perjuicio
de esta índole. Luce bastante bien, es un buen momento para hacerlo. El asunto es redactarlo de tal manera, ya lo esbozaba Jesús, que no quede como un instrumento más de los que no se usan, sino que sirva también para empezar a mudar la cultura dentro del Congreso. Y hay casos muy específicos, porque ya decías algunos causales, Fela, y hablabas de algunos temas más bien, Augusto, penales, civiles y ese tipo de responsabilidad, pero por ejemplo, la Casa Blanca, el conflicto de interés de la Casa Blanca. Lo hemos platicado muchas veces, Jesús. No había cómo tipificar el delito de corrupción del conflicto de interés porque no existe en los marcos. En el Código Penal. Pero hay una oposición responsable, un Congreso que sabe su papel, puede iniciar un proceso de juicio político para que el presidente tenga que dar respuestas políticas. Así es. Entonces, que no necesariamente son penales. En caso de corrupción, ¿no? En caso de incompetencia, en caso de desidia, que son temas que no están todavía tipificados penalmente, pero que sí pueden tener una salida por el Congreso, ¿no? Ahí tendría el Congreso que tener un juicio político. Ahora, lo que es importante también es empezar a discutir sobre si el juicio político requiere, para despolitizar sobre todo la fase de instrucción, un jurado popular. Me parece que es la única manera de que el juicio político sea realmente los jurados populares me ponen como la piel. A ver, jurado popular. Es interesante lo que dices, en realidad últimamente todos los ejercicios que hemos estado llevando a cabo en el Congreso se han convertido precisamente en eso, ¿no? Se convierten en un juicio popular a la hora de abrir las encuestas respecto a diferentes elecciones, el caso del Ombudsman, el caso de... hemos tenido muchas sesiones, muchos foros abiertos donde existen juicios por parte de la sociedad, ¿no? Que al final se terminan convirtiendo en una presión y todo. Yo creo que nada más que no son vinculantes, ¿no? Tú lo que dices es que sean vinculantes. Sí. O sea, que el funcionario acusado tenga que ir y ahí está la comisión de responsabilidades y aparte haya el jurado popular decide la culpabilidad o no. El pleno del Congreso determina la sanción y obviamente la comisión de responsabilidades lleva toda la instrucción, pruebas y demás. Vamos al corte y le respondes regresando, diputada. Estamos en Cara a Cara, 33 18 80 76 41. ¿Tienen mala fama? Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 37 minutos, estamos con Fela Pelayo, diputada local de Movimiento Ciudadano, nos acompaña también Augusto Chacón, Jesús Ibarra en el análisis de este tema de los juicios políticos. Fela, ¿qué tipo de cuestiones entrarían en el juicio político y qué tipo de cuestiones no? Por ejemplo, el caso de Luis Carlos Vega Pámanes, que lo discutimos hasta la saciedad y sin embargo el asunto no sale. ¿Cuáles son los obstáculos para que un tema tan claro, tan publicitado, tan mediatizado no pueda tener procedencia dentro del Congreso? Pues mira, es precisamente la falta de criterios específicos por los que un funcionario público debe de ser sancionado y debe ser sometido a un juicio político. En el momento que tienes toda esta ambigüedad a la hora de proceder, a la hora de que tienes esta oportunidad de que si al año de una denuncia no pasa absolutamente nada, bueno, pues tienes esa opción o esa salida política de decir, bueno, ¿qué está en juego? ¿Qué intercambio? ¿Y hasta dónde voy a patear la bolita, ¿no? Entonces, el caso de Vega Pámanes y muchos otros, insisto, 171 en los últimos, 170 quitando el que sí concluyó, son casos que se han manejado de la misma manera. Se meten a la congeladora y pasan el año y no pasó absolutamente nada. Entonces, precisamente es lo que buscamos, ¿no? Que se acoten esas posibilidades y que se lleguen a castigos un poquito más fuertes, o por lo menos que se llegue a algo, ¿no? Ahorita es solamente lo congelo, no pasa nada, bueno, vamos dándole un poquito más de estructura. ¿Y cómo evitar, Augusto, Jesús, Fela, que no se utilice como un arma arrojadiza entre partidos políticos? Que digan, bueno, es que para meterte en algún problema, para alguna cuestión relacionada con nuestra grilla, pues muevo un grupo de ciudadanos para que comiencen un proceso de estas características y terminen, digamos, entorpeciendo un proceso que tendría que ser de otras características. Es que justamente evitar eso es lo que no necesitaría ningún cambio en ninguna ley. Las que tenemos podrían servir muy bien para que todos estos instrumentos funcionaran. Pero justamente como que se han vuelto elementos de por ejemplo, la de Aristeo Mejía, que ahorita está en el Congreso, pues parece que no hay litis en el tema. Y ahí sigue. Sí, congelada. Se puede haber desechado y ahí sigue.
Yo creo que una manera para inhibir esto aquí y en cualquier otro asunto es que los legisladores estén obligados a razonar cada una de sus tomas de postura y que sea pública su toma de postura. Como no lo es, de repente el candidato que les parecía muy bueno a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde ya no les merece ni un voto. Y no nos dicen por qué. ¿Cómo en 12 horas un candidato? ¿De qué tema a lo te estás que acordando? Sea, pues de al menos 3. Así sucedió también con el auditor superior, no pensemos tampoco bueno, pero el auditor nunca, no hubo ni resolución, ¿no? Pero a las 9 de la mañana yo fui testigo, nos dijeron que ninguno de los que se había seleccionado reunía las condiciones. Y después todos obtuvieron magnífica cantidad de votos, nada más no lo suficientes, lástima. El que no nos digan yo voto por este personaje por estas razones y ahora ya no voy a votar por él por estas otras, va a echarle luz a ese espacio en el que nadie ha podido entrar, el espacio entre las comisiones y el pleno, en donde se decide para dónde va cada uno de los votos. Todo sucede en la oscuridad. Jesús. Yo creo que además de lo que dice la diputada Fela Pelayo, tendría que haber la sociedad civil organizada participando, lo decía antes del corte, en un modelo de jurado popular que estableciera si hay condiciones para que ese juicio se lleve a cabo y si es o no culpable el funcionario. Claro, con el soporte de la Comisión de Responsabilidades que instruye el procedimiento y finalmente el Pleno que establezca cuál es la sanción, inhabilitación, destitución y por cuánto tiempo. Porque no puedes pedir independencia externa e imparcialidad entre las partes a grupos políticos. Esa es una función eminentemente, por llamarla así, jurisdiccional, heterocompositiva, donde difícilmente a un diputado le puedes decir, bueno, en esta parte del orden del día votas con el partido y su ideología, pero en la otra con lo que piensas personalmente, ¿no? Es algo que no va acorde a las funciones de un parlamento. Fela, ¿cómo acompañaría a la sociedad civil? Mira, tú como ciudadano, a la hora de presentar tu denuncia y comienza este proceso que les mencionaba, en el momento que la Comisión de Responsabilidades, teniendo ya las pruebas, la defensa del funcionario acusado, bueno, en caso de que la propia comisión diga, ¿sabes qué? Pues no pasa, ¿no? Se desecha, bueno, el ciudadano todavía tiene esta posibilidad de acudir al TAE, ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? O sea, no es el único recurso, es, oye, vengo a través del Congreso como representantes de los ciudadanos, se tiene que hacer un proceso y en caso de que en tu proceso, en caso de que tu comisión siga viendo esta complicidad hacia algún funcionario público, bueno, pues yo voy a seguir recorriendo las instancias que sean necesarias para que se castigue de manera puntual al funcionario público. Ahora, hay que también entender que estamos hablando de dos temas diferentes, ¿no? El juicio político, pues es para funcionarios públicos, para políticos de primer nivel. Responsabilidades políticas. Para sanciones políticas. Hay otra parte que es algo que cuidamos y que se aprobó hace poco en la ley anticorrupción, que tiene que ver con los servidores públicos, que son de los niveles hacia abajo. Entonces, ¿por qué dejar a una parte afuera, que son los primeros mandos, que al final del día es donde se mueve todo lo más importante? Y las decisiones, ¿no? Las decisiones más importantes se toman en ese círculo. Bueno, vamos viendo cómo acotamos esas responsabilidades y cómo de alguna manera forzamos, por decirlo así, a los funcionarios de primer nivel a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Algunas dudas sobre la iniciativa, diputada. Plazo máximo de 6 meses para resolver. Si no resuelven, ¿qué? La propia Comisión de Responsabilidades podrá ser denunciada a un juicio político igual. Pero ellos mismos van a tener que resolver su mismo juicio político. Se crea una comisión especial y se atiende a partir de esa. ¿Toda denuncia se le debe dar ingreso? ¿Toda? Denuncia, por más que esté infundada. Se tiene que dar ingreso y precisamente la labor de la Comisión de Responsabilidades tendrá que revisar que la denuncia tenga todos los requisitos de ley para poder iniciar el juicio. O sea, no determina si es grave o no. No Lo único que hace es definir si está bien presentada. Ahí está la diferencia. Ahorita les hacen llegar a la Comisión de Responsabilidad las denuncias y dicen, ¿es grave o no es grave? ¿En qué se basan? Pues en la gravedad del asunto, ¿no? Cualquiera que esa sea, con lo subjetivo que se escucha. Ahora la comisión únicamente revisa que tenga todos los requisitos de ley
e inicia el juicio. Entonces, a partir de eso, el denunciado tendrá que pasar sus pruebas, su respuesta, para deslindarse de la denuncia en caso de que así sea. Dice en la propuesta que quien es acusado tendrá que ofrecer pruebas para defenderse. ¿No es al revés? Es decir, quien acusa tendrá que ofrecer las pruebas. Ambos. El que acusa da sus pruebas de la denuncia, dice yo denuncio a este funcionario por esto, porque no incumplió, porque está gastando dinero, porque no es eficiente, etcétera, etcétera. Y el denunciado responde si estoy siendo eficiente o si le hace falta demostrar eso, bueno, entonces será la responsabilidad de la comisión definir. Y solo para entender, si por ejemplo un ciudadano mete una denuncia de juicio político contra un funcionario en particular y la comisión dice, después de un proceso de análisis, ¿saben que no encontramos nada? ¿El ciudadano cómo le hace para impugnar? El ciudadano a través del TAE. Del TAE, directamente. Bueno, así es. No sé si la medicina nos salga mejor que la enfermedad. Vamos al corte, seguimos con Fela Pelayo y leemos sus mensajes. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 49 minutos. Estamos con Fela Pelayo, diputada de Movimiento Ciudadano. Nos acompañan también Augusto Chacón y Jesús Ibarra en el análisis de esta propuesta para reformar los juicios políticos en el Congreso. Y leemos algunos de los mensajes que nos llegan del amable auditorio. Nos dicen, bueno, le mando un saludo a Edgar Enríquez, que nos está escuchando, apasionado ciclista. 9264, los juicios políticos son una farsa. ¿De qué sirve la inhabilitación por un tiempo si ya tienen los bolsillos llenos y ahí no les pegan? Eso más bien el asunto de resarcir el daño, lo económico, tiene que ver con lo penal, ¿no? Sí, totalmente. No se puede hacer a través del Congreso. Cuando una denuncia de juicio político tiene que ver con un caso de corrupción específica, con el robo de dinero, etcétera, tiene que pasar a un procedimiento penal totalmente. O sea, nosotros como Congreso tendríamos la atribución de decir, bueno, te destituyo o te inhabilito por tanto tiempo, pero en caso de tener un caso específico de corrupción, bueno, se tiene que pasar a las autoridades correspondientes. Que lo interesante, Jesús, es que en las últimas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, más bien, se incluyó de forma muy clara la responsabilidad patrimonial. Es decir, si tú tomas como servidor público una decisión que pueda atentar contra las arcas municipales a mediano o largo plazo, y después, a través de distintos procedimientos o denuncias, se da cuenta un juez que en realidad tomaste la decisión de forma irresponsable, te pueden hacer, digamos, encargado de ese dinero, claro, y pagarlo de tu patrimonio personal. Y que eso es fundamental. Es fundamental, y para eso está precisamente el Tribunal de Justicia Administrativa, y entraría en esa parte, ya no en lo penal, sino en lo administrativo, y no tendría que ver el juicio político. La comprensión, o más bien la falta de comprensión del juicio político, es porque no nos queda claro cuáles son las responsabilidades políticas de un funcionario, porque no entendemos todavía el debate, el discurso sobre el valor público de participar en las decisiones de todos. Y eso, al no entenderlo, no nos da luz sobre qué tendría que sancionar un Congreso para inhabilitar o destituir. Por ejemplo, si un político miente en sus propuestas de campaña, ¿se puede hacer un juicio político contra él? Bueno, o sea, si dice, yo voy a hacer esto y hace exactamente lo contrario, ¿se puede hacer un proceso? Todavía no. En Brasil ya está sucediendo que si ofreces cosas que después no cumples, sí te siguen un procedimiento. Si ofreces cosas que no están en las posibilidades legales de un ayuntamiento, por poner un caso que conocemos muy bien, también durante la campaña te pueden sancionar. Tenemos que llegar a ese punto, porque las campañas se han vuelto un circo donde se ofrece lo que sea, sí, con tal de ganar el voto, lo que sea, y después ya veremos. Si un alcalde promete cambiar las relaciones exteriores con Canadá y le dicen, oye, alcalde, usted no le toca hacer eso, ¿no? Exactamente. Pero a mí me parece que es una responsabilidad política, ¿no? Sí, tendría que ser. Sí, claro. De congruencia. Digo, el asunto es, no sé qué la gravedad o qué tipo de sanción puede haber, pero me parece que puede haber un juicio político por eso. Habría que ver el caso específico sobre si la promesa es eminentemente dolosa y se sabe que no se cumplirá, o sencillamente cambiaron las condiciones y no se puede cumplir. Sí. Se puede inhabilitar, que sería una buena sanción. Para un político es una gran sanción. Nosotros no lo vemos porque no estamos en eso, pero que a un político le digas, ya no vas a hacer lo que estabas haciendo. Lo que el Congreso tiene que transmitir a la sociedad es, señores, hay un juicio político que sirve para que los funcionarios se tomen en serio la función pública, y para eso estamos nosotros. Claro, y el problema de esta herramienta
es que, ya les mencionaba, 8 años y que un solo juicio político haya concluido. Bueno, por supuesto que la sociedad está lejana de conocer este tipo de herramientas. ¿Es la inhabilitación y qué otras sanciones puede Es haber? de parte del Congreso la destitución o inhabilitación. Nada Esto más, son las únicas Son las dos. únicas que podemos. 6143 nos dice, no se están escuchando por internet, parece que tienen alguna falla. Sí tenemos un problema, tal vez cuando Augusto empezó a hablar de intervenciones y todo eso, empezamos a tener problemas en la página, como para demostrarle que ya sucede, una prueba viva. Es que Pegasus no es perfecto. No es perfecto, ¿va? Es casi perfecto, casi. En la versión 2.0. 4033, o Hacking Team, quién sabe, hay de Sí, todo. 4033, rento casa, domicilio privado, gracias. Nos dice 5695. Hola, creo que se les olvidó pasarme un número de placas. Ahorita lo pasamos con mucho gusto aquí la gente de producción. 5412 nos dice, ¿y si esas obras de las que hablan, si las ponen en colonias pobres, no se les quitará lo feo y lo pobre? Dicen, porque siempre en colonias pudientes con relación a las obras de que estamos platicando al inicio del programa. ¿Les parece que hay una especie ahí como de clasismo a la hora de elegir dónde se colocan los monumentos? Yo no sé si sea clasismo, es decir, que la decisión haya sido consciente de no la ponemos en el oriente de la ciudad y sí la ponemos en el poniente, en ciertas zonas. No creo que haya sido así, pero ciertamente la intervención del espacio público debe ser democrático, es más, debe ser de lo más democrático hasta que progresivo, yo creo, ¿no? practiquemos. Claro, ¿y por qué no lo decidimos todos eso? Claro. ¿Dónde va a estar la pluma? ¿Dónde va a ir tal o cual? No, yo creo que no nos ponemos de acuerdo. No, bueno, habría Pero momentos, no es una opción tan grande. Me parece que ya el mapa, la fotografía satelital de la ciudad nos da espacios para decir aquí queda. La composición social ya se puede saber también a escala de satélite qué hay alrededor de cada área. Y me parece que sí podríamos decir, a ver, están todos estos espacios susceptibles de ser intervenidos con una obra artística. Tal vez ahí ¿En sí dónde vamos ponemos votando, estas? en línea, a ver cómo nos va. ¿A votar en línea? Sí, desde luego, un proceso previo de diálogo, de discusión. Fíjate, para que veas que Fela sí tiene informado. razón, yo te diría, oye, pero ahí estás sesgando para un lado. Porque ¿quiénes son los que tienen más internet en la ciudad? No, va que sí hay un problema hasta en la definición. Hay que revisar eso. Eso, Sí. estoy de acuerdo. 98-17, la corrupción e impunidad de los funcionarios públicos no se va a quitar mientras no exista una voluntad real de las autoridades para aplicar la ley y meterlos a la cárcel y suspenderlos de sus derechos políticos. ¿Es un tema de voluntad, Fela, o es un problema Actualmente, por supuesto que es un tema de voluntad y lo vemos en la ambigüedad de una herramienta como esta, ¿no? Donde a partir de la voluntad de algunos cuantos se somete o no a un funcionario público a un juicio político. Justo el punto principal de esta iniciativa es que ya no lo dejemos a voluntad, sino que sea acotado y que sea por razones específicas. Nos dice Luis Rodríguez, Enrique, buen día, si México no tiene corresponsal, supongo que te refieres embajador en Venezuela, ¿de dónde toma la información para adoptar este tipo de posicionamiento? ¿De los medios, de Televisa? Bueno, no, sí tiene embajador, lo llamó a consultas hace algunos días, todavía tiene embajador, pero supongo que pues sí, el embajador es quien le da la información a la Cancillería. O tal vez ya antes del proceso ya tenían tomada la decisión de condenar lo que sucediera. Es una muy buena pregunta. Y Televisa tal vez es importante en este tipo de decisiones. 0145, gracias, nos dice Iván Guzmán. ¿Estás hablando de Venezuela o de México? El panel, el asunto real o el petrolero de Venezuela, Videgaray, el aprendiz es un palero del sistema. ¿Por qué juzgar algo externo si México está al nivel o peor? 3354 también nos dice que dónde puede escuchar la retransmisión en línea del programa en la página de internet zona3.mx. Ahorita en un ratito está 7040. Hola, ese recurrente comentario de que otros países tienen carruajes es absurdo. Señores, en esos países sus caballos viven en mejores condiciones que mucha gente de países subdesarrollados. Aquí los calandreros viven en condiciones miserables y sus caballos en peores condiciones. La evolución y cambio mejorará la vida de ambos. Bueno, hay debate de todo en este tema sobre también las calandrias. 7538. Peña Nieto firmó 266 compromisos de campaña. Uno de ellos fue no subir la gasolina. No los ha cumplido. ¿El gasolinazo podría ser responsabilidad política? ¿Que lo juzgue un Congreso? Yo creo que no, pero bueno, hay otro tipo de decisiones que claramente caen en el supuesto de mentir y de engañar y que traen una intención, una vocación meramente... Como el de Clinton en su momento, por ejemplo, que mintió. Al Congreso. Al Congreso. Sí, que ese fue el pretexto para decir que el juicio político era procedente.
Claro, porque mintió. Pero esto también es una llamada de atención para los ciudadanos. No podemos creernos lo que dicen en campaña, o debemos tomar con mucha crítica todo lo que nos ofrecen en campaña. Es nuestra responsabilidad decir, de veras va a hacer eso, de veras lo podrá cumplir, claro, y si no lo cumple, ¿qué va a suceder? ¿Y cómo lo vas a cumplir, no? Claro. O sea, no nada más, oye, pues ya me vinieron a decir que voy a hacer todo esto. Ah, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Sí, la gasolina no va a subir, ¿no? Como prometen ahorita todos. Pero ¿cómo, no? ¿Cuánto te va a costar eso? Exactamente. Diputada, ¿qué posibilidades hay de que esta reforma pase en las siguientes semanas? Mira, por lo pronto estamos próximos, en septiembre me parece que estaremos analizando una parte que quedó en espera a partir de que aprobamos la ley anticorrupción. Y yo espero que en esa parte podamos meter esta iniciativa y que se apruebe. Es complicado, por supuesto, el ser juez y parte de algo que te puede caer a ti, ¿no? El decir, híjole, pues si yo arreglo lo que está mal en este momento, una herramienta que está mal, pues ¿qué posibilidades hay de que yo caiga? De que me toque, ¿no? De que me toque, bueno, es difícil, ¿no? Ponerte en esa situación, pero bueno, no porque se tenga poca posibilidad de que esto suceda, hay que dejarlo ¿Quién pasar. dictamina? ¿Qué comisión? La Comisión de Responsabilidades. Hijo, pues le toca a toda la Comisión de Responsabilidades, todas las responsabilidades. Estamos en la Sí. temporada. No, de la bueno, Comisión está de a puntos Responsabilidades. constitucionales. También está a puntos constitucionales que... Que también le va a tocar dictaminar. Fela, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Jesús Ibarra, gracias. Gracias a todos. y Augusto todas. Chacón, gracias. Al contrario, Enrique, Fela, Jesús, un privilegio. Gracias. Mañana está con Todo nosotros el nuevo ombudsman y también nos acompaña el doctor Jorge Rocha. Hasta mañana a las 9.